Hola, mi nombre es Daniel López Campos y hoy voy a acompañarte a que aprendas el manejo de integrales racionales, tangente y secante, es decir, cuando están en un cociente. En este caso tenemos la integral de 9x cuadrada secante del ángulo por el diferencial entre 2 veces tangente del ángulo. Bueno, antes de iniciar este método como tal, hay que saber por qué en particular lo vamos a hacer a través de este método y no de alguna otra posibilidad. Es importante que sepas distinguir cómo vas a solucionar una integral. Ok, entonces nuestro primer pensamiento sería hacerlo con una integral inmediata. Si tú te fijas, todas las integrales que tenemos aquí del formulario, su estructura es muy diferente a la del ejercicio. Acuérdate, para que yo pueda integrar, mi ejercicio tiene que tener la estructura de alguna fórmula y aparte el diferencial debe estar en la integral. En este primer caso, nuestra integral, nuestro ejercicio, su estructura es completamente diferente a las integrales inmediatas, por lo cual esta no es nuestra opción. Entonces, como segundo paso, pensaríamos en hacerlo b a la n. Pero en este caso, no nos va a funcionar. ¿Por qué? Independientemente de que subiéramos la tangente y lo que tú quieras, si la tangente fuera nuestra variable más allá de eso, su derivada de esa tangente, como dice aquí en la fórmula, de la derivada de la tangente, su derivada es secante cuadrada. Repito, más allá de que mi tangente la subiera para hacer la b a la n, que además no funcionaría, la derivada de la tangente me daría secante cuadrada y en mi integral no dice secante cuadrada. Acuérdate que no podemos agregar variables. Por eso tampoco sería esta opción. Veamos otras opciones. Por ejemplo, integral trigonométrica potencia par. Pues no tenemos ninguna función a potencia par. Tampoco sería la opción. Sigamos avanzando. Integral trigonométrica potencia impar. Este caso en particular es cuando hablamos de funciones cúbicas, quintas, séptimas, etcétera, ¿sí? Obviamente no tenemos ninguna función a potencia, como te decía, cúbica, quinta, séptima o demás. Entonces tampoco sería nuestra opción. Y es por lo cual llegamos a la idea de hacerlo como una integral trigonométrica racional. Y nos vamos a apoyar de las identidades trigonométricas. Nos vamos a apoyar de las identidades trigonométricas clásicas de seno, coseno y sus inversas, ¿va? Entonces, para verlo mejor, vamos al siguiente paso. Fíjate bien. Entonces, tenemos nuestra integral y ya sabemos que lo vamos a hacer por este método, dado que los otros no nos sirven. ¿Qué vamos a hacer? Como siempre, el 9, tanto en el numerador como el 2 en el denominador, son una constante que multiplican a los demás términos. Ese 9 medios en concreto lo vamos a pasar delante de la integral, por lo cual nuestra integral nos quedaría reescrita como está ahí. Lo voy a ampliar para que lo puedas ver mejor. Ahora bien, si te fijas, puse las identidades secante y tangente en un color para hacerlo todavía más claro. Pasé mi 9 medios al frente y cambié simplemente de color las identidades de la función original o de la integral original que teníamos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Voy a investigar la secante a qué equivale en mis integrales y en su caso la tangente. Si te fijas, ya están marcados ahí. La secante está circulado ahí, equivale a 1 sobre coseno del ángulo y la tangente equivale a seno sobre coseno del ángulo. ¿Y qué crees? ¿Qué voy a hacer? Esas sustituciones. Voy a cambiar la secante por la identidad marcada y la tangente por la identidad marcada. Entonces, ¿cómo nos va a quedar nuestro ejercicio? Nos queda 9 medios de la integral de x cuadrada de 1 sobre coseno del ángulo entre seno
del ángulo sobre coseno del ángulo. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a subir para que lo veas más claro. De esto que tienes aquí, si te fijas, es una división compleja. Vamos a hacer el famoso medios por medios. ¿Cuáles son los medios? El coseno, que está en azul, y el seno. El coseno que está en azul y el seno son los medios. Acuérdate, medios por medios va al denominador y en su caso los extremos, que sería x cuadrada por 1 por coseno, este que está aquí. Entonces los extremos van en el numerador. Medios, estos medios, que son coseno y seno, van en el denominador y el x cuadrada con el coseno, que son los extremos, van al numerador. Y por eso es que queda reescrito de esta forma. Ahora, si te fijas, además de que lo reescribí, ya simplifiqué lo que sería coseno, del ángulo entre coseno. ¿Por qué? Porque son términos idénticos, se simplifican. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? En este momento, ya que simplifiqué los cosenos, tenemos 9 medios de 1 por x cuadrada sobre seno del ángulo. Entonces, vamos a apoyarnos de igual forma. Ese 1 seno del ángulo, si lo buscamos en las identidades, se parece a una de las que está ahí. Y mira, 1 sobre seno del ángulo, aquí en las identidades ya lo viste, están marcados en el triangulito, equivale a cosecante. ¿Y por qué voy a cambiar 1 seno del ángulo por la cosecante? Porque, si te acuerdas de las integrales inmediatas, el primer bloque que puse, no hay ninguna integral, o en general si buscas en tu formulario, no hay ninguna integral de 1 sobre seno. No hay directamente una integral. Pero este 1 sobre seno que tenemos aquí, si lo buscamos, como te decía aquí en las identidades, equivale a cosecante. E integral de cosecante sí hay una fórmula directa, ¿sí? Entonces vamos a hacer ese cambio. Esto que marqué lo vamos a cambiar por la cosecante. Y entonces nos quedaría como se muestra ahí. Entonces ya hicimos el cambio y nos queda lo que está ahí. Ahora, para que quede súper claro, vamos a escribir de nuestro formulario la fórmula de la cual estamos hablando. La integral de cosecante del ángulo por el diferencial es igual a logaritmo del valor absoluto de cosecante del ángulo menos cotangente del ángulo, que es variable, más nuestra constante de integración. Entonces vemos que para la integral de cosecante sí hay una fórmula y entonces lo podemos hacer. Ahora, la fórmula me dice que el ángulo en particular es la variable. La fórmula 18 nos dice que el ángulo es la variable. Entonces vamos a identificarlo en nuestra integral y ahí está. Entonces, nuestro ángulo 4x cúbica en particular es la variable. ¿Qué voy a hacer? Ya sabes. ¿Qué hicimos desde el principio? Cambié mi integral, que no se podía hacer por ningún método, lo cambié por una nueva estructura a través de entidades trigonométricas, hice sustituciones, simplificaciones y llegué hasta aquí. Mi integral original equivale perfectamente a este 9 medios de integral de x cuadrada cosecante del ángulo por el diferencial. La integral original equivale perfectamente a esta. Pero este cambio sí se puede integrar y lo estás viendo, ahí hay una fórmula, la fórmula 18 es perfecta para nuestro ejercicio. Acuérdate, para que yo pueda integrar, te lo dije desde un principio, mi ejercicio tiene que tener la estructura de la fórmula. Y ya estamos en ese paso. Vamos al segundo paso. Una vez que la fórmula me dice qué elemento es la variable, que en este caso es el ángulo, hay que derivarlo. Entonces copio mi variable y de este vamos a hacer la derivada o propiamente la diferencial. Este 12x cuadrada yo lo voy a comparar con la integral. Si está, podemos pasar de la integral a la fórmula, es decir, al lado derecho de la fórmula. Si no está, vamos a ver qué sucede. Entonces, fíjate, yo comparo el 12x cuadrada de x con lo que hay en la integral. El x cuadrada está y el de x está, pero si te fijas te falta el 12, te falta una constante.
En este momento, tú no puedes usar la fórmula de integral de cosecante porque nuestro diferencial de b no lo tenemos, en particular la integral. Nos falta el 12, pero el 12 es una constante y las constantes las podemos agregar. El 12 es una constante y las constantes se pueden agregar. El 12 está multiplicando al x cuadrada y el de x, y entonces vamos a hacer eso, lo vamos a agregar multiplicando, pero a su vez lo compenso dividiendo, porque 12 entre 12 a 1, y el 1 multiplicado por la integral no la afecta. Pero al hacer este truco, ¿qué sucede? Mi diferencial que obtuve, el 12x cuadrada de x, ya está en la integral. Ese pequeño detalle completa la integral y me permite que yo pueda usar la fórmula, es decir, aplicarla. Entonces, como el diferencial ya está completo en la integral, puedo aplicar la fórmula. Como estaba antes, no. Y entonces, vamos a hacerlo. Si tú te fijas, vamos primero con la constante. Tenemos 9 que está dividido por 2 por 12, que es simplificable a 9/24 y a su vez simplificable a 3/8, y aplicamos la fórmula, la del logaritmo del valor absoluto de cosecante menos cotangente, y nos quedaría lo que estás viendo ahí. Repito, de tu 9/24 tiene tercera, numerador y denominador, que nos da 3/8, y la integral de cosecante, que es lo que tenemos aquí, aplicamos la fórmula y la fórmula nos dice que es el logaritmo natural de la cosecante del ángulo, el ángulo es 4x cúbica, menos la cotangente del ángulo, que ya habíamos dicho que el ángulo es 4x cúbica, valor absoluto de esos elementos, más la constante de integración. Y de esta forma hemos integrado nuestro ejercicio. Ojalá que te haya servido el video. Si te gustó, dale like. Nos vemos en un próximo video. Gracias.